Hola hermanos, bienvenidos. Espero que estén bien en su casa, que sean llenos de bendición. Estoy agradecida con el Señor porque me da la oportunidad de hablar de su palabra, y pues Dios me ha estado dando palabra para nuestra iglesia, para nosotros mismos, y vamos a hablar sobre lo del perdón, que creo que nos hace mucha falta, que ya sabemos que debemos de perdonar, pero debemos de ver que nos hace mucha falta estar recordando en estos momentos tan difíciles que viene el Señor, de que Dios nos tiene que encontrar pues limpios. Entonces tenemos que estar preparados, y hay muchas personas que nos hacen daño. Entonces nosotros debemos de estar limpios. Pues bueno, pues voy a orar para que empezar esta prédica. Padre, le damos gracias, Dios, en esta tarde, Dios, que sea usted, Señor, llenando, Señor, de bendición, Señor, a nuestros hermanos, Padre, que sea usted hablándoles a sus corazones, Dios, que sea ustedes abriéndoles sus oídos espirituales, Padre, para que esta palabra, Dios, como se dio, Dios, que sea usted, Señor, redarguyendo nuestros corazones, Padre. ¿Qué es lo que usted quiere, Señor, que usted ponga en cada corazón, Señor? Lo que usted quiere que nosotros hagamos, Señor, en obediencia para usted, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Miren, pues les estaba diciendo que vamos a hablar del perdón. Hay muchas personas que nos hacen mucho daño a veces, y nosotros no nos atrevemos a perdonar. Entonces nosotros debemos de perdonar, así como Jesucristo perdonó, nos vino y perdonó y dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos perdonar a nuestros semejantes. Entonces vamos, quiero que me acompañen por favor a Colosenses 13:13, por favor. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Aquí nos está hablando el Padre de que así como Él nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos de perdonar. Porque hay muchas personas que nos ofenden y nos dicen muchas cosas, y seguimos con esas actitudes de no perdonar. Entonces nosotros debemos de perdonar también. Debemos agarrar ese ejemplo del Padre, que a eso vino Él, a perdonarnos, a que nosotros también tuviéramos ese amor que Él también nos tuvo a nosotros, para que perdonemos. Miren, el perdón es algo merecido, es algo, es dado por gracia. Si no perdonas, no te pareces a Jesús. No nos parecemos a Jesús, porque mayormente a la gente le cuesta trabajo perdonar. Nos cuesta mucho trabajo perdonar. Pero nosotros, que nosotros ya conocemos a Cristo, a nosotros ya no nos debe de faltar, no nos debe de costar perdonar, porque nosotros ya conocemos a Dios, ya conocemos a Cristo. Entonces nosotros debemos de perdonar fácilmente, así como Jesucristo nos perdonó a nosotros nuestros pecados. Entonces así también nosotros debemos de perdonar a quien nos hizo daño. Pero ¿qué pasa cuando no perdonamos? Pues miren, vamos a ver Hechos 13:19. Así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que cuando viene nuestra tribulación, que tenemos muchas tribulaciones, pues Él nos va a levantar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Marcos 11:25, que dice: y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdonar, hermanos, trae libertad y refrigerio y descanso al alma. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues perdonar, para que nosotros no tengamos ese resentimiento en nuestro corazón. Para que también el perdonador y el que perdona estén libres de toda atadura, porque a veces eso nos ata a nosotros. Entonces miren, el perdón es la base de toda sanidad en la mente, conciencia y corazón. El perdón es la clave de la liberación espiritual. Y Cristo dijo en Mateo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, pues debemos de dejar nuestra ofrenda y debemos de ir a pedirle perdón y luego regresar. Entonces sí, con el Señor.
Cuando una persona no ha aprendido a perdonar, hermanos, sufre de rencor, de resentimientos y de amargura y de dolor. No somos felices, siempre vamos a estar con esa tendencia en nuestra alma y en nuestro corazón. Entonces nosotros debemos de cuidar nuestro corazón, debemos de cuidar nuestro, pues todo nuestro entorno, porque esto es muy importante y esto viene de saber perdonar. Tenemos que tener ese amor. Entonces vamos a hablar también del amor que les debemos de tener a las demás personas. No nada más perdonar, porque a veces perdonamos nada más de boca y no es así. Debemos de perdonar desde adentro de nuestro corazón y sacar todo lo que traemos y poder perdonar a nuestros hermanos. A veces tenemos muchos problemas en nuestras familias, con nuestras parentelas. A veces tenemos hasta con amigas, amigos que dicen, esta persona me hizo esto, pues ahora no lo perdono. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que perdonar, tenemos que saber ir a pedirles perdón. Nosotros a veces no tenemos la culpa de que se les hizo daño a esas personas, pero nosotros que ya conocemos de Cristo, nosotros tenemos que ir a pedir perdón. Y yo les quiero comentar, darles a lo mejor un poquito de testimonio de que yo tuve problemas con mi familia. Yo no hice nada, yo no provoqué nada. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Pues yo tuve que ir a pedirles perdón. Y estas personas no querían saber, me decían que ellos no querían hablar conmigo. Pero aún así yo hablé y le dije, aunque él no me quería escuchar, era una pareja, entonces yo aún así yo les pedí perdón. Y ahí fue cuando se quebrantaron y me dijeron, yo también te quiero pedir perdón. Entonces nosotros, aunque no hayamos hecho nada, no los hayamos dañado, y si la otra persona le está dañando, entonces nosotros hay que ir. En el nombre de Jesús tenemos que ir, porque nosotros conocemos más de Cristo. Entonces a nosotros nos toca ir a pedirles perdón, aunque nosotros no lo hayamos hecho. Y entonces ellos también se van a liberar, y uno se siente más libre cuando pides perdón. Pero cuando lo pedimos de verdad, cuando sentimos esa necesidad, te sientes libre de tu corazón. Entonces el perdonar es la base de la obediencia de Dios, porque lo tenemos que obedecer. Si Él nos manda algo, lo tenemos que obedecer, que tenemos que perdonar, y no nada más en cuestión de que si te hicieron daño. Hay muchas cuestiones, muchos problemas donde tenemos que pedir perdón, y a veces vienen y nos piden perdón, y a veces nosotros no queremos recibir ese perdón. No te perdono. Si tú me hiciste, pues bueno, entonces yo también te voy a hacer. Entonces pues no es así. Vamos a ver Efesios, por favor. A Efesios 4, capítulo 4, versículo 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren, aquí está bien claramente lo que nos dice el Padre. ¿Qué quiere? Quítense de vosotros toda amargura. ¿Por qué? Porque todo lo que todo ese enojo, esa ira, ahí se queda en nuestro corazón. Y algo muy bonito que yo tengo muy grabado en mi mente, son palabras de nuestro pastor Jorge, de que él hablaba, cuida tu corazón. A veces yo iba y le decía, pastor, ¿qué cree que pasó esto y esto y esto? Y él me decía, ¿qué tienes que hacer? Pues perdona, cuida tu corazón. Así yo le digo a usted, hermano, que se acuerde de esas palabras de nuestro pastor, de que cuide su corazón. Porque todos tenemos algo de nuestro pastor, tenemos ese legado y tenemos una esencia que sí, que la tenemos ahí guardada, que yo he descubierto, que yo tengo esa esencia del pastor que nos dejó, ese amor que él nos enseñó. Él nos enseñó ese amor hacia Dios, él nos enseñó ese amor a perdonar a las otras personas. Y yo me quedé con eso y me sigo quedando con eso, con ese bonito recuerdo de que uno sigue con eso. Perdona y cuida tu corazón. Debemos de cuidar y blindar nuestro corazón.
Muchas veces decimos que ya perdonamos y no es cierto. Decimos, ya lo perdoné. Pues sí, lo perdonamos de nada más de dientes para afuera, pero no de corazón, de adentro. De adentro. ¿Por qué? Porque ahí todavía hay amargura, hay poquita, ahí queda raíz, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues sacarla, tenemos que sacar esa raíz, cortarla, podarla y seguirla podando para que ahí no caiga nada y cuides tu corazón. Así es como vamos a cuidar y a blindar nuestro corazón. Entonces, ¿qué es perdonar? Es renunciar y olvidar completamente todo. Así como Dios nos perdonó nuestros pecados, nuestras iniquidades, de lo que éramos, ese viejo hombre, y dijo, yo lo echo al mar y no me acuerdo de él, así también nosotros. Dios no se acuerda de nuestros pecados, porque Él ya los echó al mar, los echó allá al mar y ahí quedaron. Entonces nosotros así también debemos de echarlos al mar, lo que nos hacen, pero perdonar genuinamente. Nosotros completamente una ofensa recibida no guarda resentimiento ni rencor, porque ahí es donde recae y empieza la raíz de la amargura. Y nunca vamos a ser felices. Necesitamos sacar esa raíz, necesitamos cortarla de raíz. Es cuando, por ejemplo, ya ven que ponemos un frijolito y empieza ahí a crecer, ¿verdad? Entonces, igual así es la amargura. Así es el rencor, así es cuando no perdonamos, así es cuando tenemos ese coraje y nunca somos felices, nunca vamos a poder ser felices porque en nuestro corazón, ¿qué hay? Amargura. Entonces, tenemos que romper con todo eso, hermanos, que yo los invito de veras que si ustedes tienen algo contra alguien, que les pidamos perdón para que usted se libere y libere al ofensor también. Y se nos acabe esa raíz de amargura que a veces tenemos ahí en nuestro corazón. Pues somos seres humanos y pues siempre nos van a hacer enojar y nos van a decir, pues obviamente pues nos enojamos, ¿verdad? Pero debemos de tratar, así como nos decía nuestro pastor, cuiden su corazón, cuídenlo. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Pues así, ir con el Señor, yo le entrego esto que me hicieron, lo oro, se lo entrego y mi corazón queda limpio, para que ahí siga creciendo cosas buenas para Dios y para la demás gente que le vamos a dar. La falta de perdón nos lleva al fracaso pues una persona que no ha aprendido a perdonar tiende a vivir una vida sin paz y sin tranquilidad. Es lo que les decía yo ahorita. Su mente y corazón. Hay 4 clases de perdón que existen y las vamos a ver ahorita. Miren, perdonarse a uno mismo. Nosotros a veces tenemos que perdonarnos porque hay veces que nosotros hacemos cosas, hay situaciones a veces que se producen desilusión de nosotros mismos y que nos hacen hasta decir cosas o palabras, yo no sirvo para nada, yo no me siento limpia para Dios, yo no me siento limpio para Dios, y pues no es así. Dios recoge al más vil, levanta al más vil, él es lo que vino a buscar. Entonces no debemos de sentirnos así. Y a veces hay cosas y actitudes hechas por nosotros mismos, que nos humillan o nos denigran y nos avergüenzan a veces de lo que hicimos o lo que hacemos. Y nos hacen pensar que no valemos nada. Entonces debemos de perdonarnos a nosotros mismos. Debemos de darnos esa oportunidad. Si no nos hemos perdonado a nosotros mismos, pues debemos de dárnosla para que ir con el Padre y perdonarnos nosotros mismos para sentirnos libres de esas ataduras que estamos sintiendo. Cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, estamos aceptando con humildad nuestra condición humana. Reconocemos que no somos perfectos y comenzar a mejorar nuestras actitudes, nuestra manera de vivir, pues todo eso lo que debemos hacer. El segundo punto es perdonar a otros. Perdonar a otros, que es lo más difícil a veces de que sentimos pues eso de no perdonar.
Yo pienso que cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y amamos a Cristo, es fácil perdonar, porque tenemos ese amor del Padre para perdonar, de Cristo, que Él vino a perdonarnos y dio su vida por nosotros, y entonces yo pienso que ya es más fácil perdonar. Hay muchas veces que personas cercanas, como nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros esposos, esposas, nos ofenden o nos dicen cosas. Es muy triste y es muy, pues lo sentimos más, ¿verdad? Entonces, y la otra persona ni se percata que tú le dijiste, si la otra está sufriendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ni se da cuenta que tú estás sufriendo. Entonces nosotros debemos, ir a perdonar a nuestros semejantes. Quien te haya hecho algo, pues debemos de perdonar. Porque todo esto es, cuando tú perdonas, es como nos liberamos. Es como una liberación y te sientes libre. Ya no te sientes atado. Porque miren, cuando no perdonamos, es porque no conocemos todavía bien a nuestro Padre. Todavía no lo conocemos bien. Cuando ya lo conocemos bien, entonces sí, conseguimos también el perdón de nuestro Padre nosotros mismos. Porque yo, ¿cómo no voy a perdonar? Y yo le pido perdón a Dios y le digo, perdóname por lo que hice, y Él sí me perdona, pero yo no le perdono a la otra persona nada. Entonces, no, si Él me está perdonando a mí, entonces yo voy a perdonar a la otra persona, ¿verdad? Miren, les voy a leer que esto me gustó mucho. Quienes saben perdonar y olvidar las ofensas poseen una actitud suprema. Entonces, fíjense, se las voy a volver a leer otra vez. Dice: quienes saben perdonar y olvidar las ofensas poseen una actitud suprema. ¿Y saben quién tenía eso? ¿Y saben quién nos enseñó todo eso? Nuestro pastor Jorge. Él tenía eso porque a él, personas que lo conocimos, que él, pues sí, tuvo muchas cosas por qué perdonar. Y él siempre perdonaba. Lo más fuerte, él lo perdonaba. Y yo les vuelvo a repetir, yo me quedo con eso. Que si yo también quiero perdonar como él. Quiero perdonar lo que Dios nos dé esa fuerza para poder perdonar así como él perdonaba. Solo los que tienen verdadero amor saben perdonar al prójimo. ¿Y quién tenía eso? Nuestro pastor Jorge. Tenía esa cualidad tan bonita de perdonar, amar a su prójimo, aunque no los conociera. Él tenía esa cualidad, ese don de amar a las personas, y eso les enseñó a nosotros. Y yo por eso les digo que nosotros, los de la iglesia, de la iglesia de Casa del Padre, debemos de tener esencia, algo de que nos dejó el pastor, un legado, y esa esencia, búsquele, hermano, esa esencia de nuestro pastor y verá que la encuentra, porque yo la encontré. Si yo la encontré, usted también la debe de tener. Busque y verá lo que el pastor Jorge nos dejó, esa cosa tan bonita y tan hermosa de saber perdonar a nuestro prójimo. Muchas veces queremos nosotros perdonar a Dios, y nosotros, ¿quiénes somos para perdonar a Dios? Nosotros no debemos de perdonar a Dios, pero hay veces que nosotros nos enojamos con Dios. Nos pasamos por cosas que decimos, pues por su culpa. Y estoy con Él y me pasa esto y me pasa lo otro. Entonces no, ¿qué tiene que yo le sirva? Si le sirvo y me pasa esto y me pasa lo otro. Y a veces nos enojamos y decimos, ¿lo perdonaré o no lo perdonaré? Pero pues ese no es el caso. Él es todopoderoso, Él es el Rey del universo. O sea, nosotros no tenemos por qué cuestionar también a Dios. Entonces, Dios no nos abandona a nosotros. Dios no nos abandona a nosotros. El hombre Dios no nos abandona. Nosotros lo abandonamos a Él.
nosotros nos alejamos del Padre. Nosotros somos los que nos vamos y decimos, ahí lo dejamos y nos vamos a hacer otras cosas, decimos otras cosas y ahí lo abandonamos. Y después le echamos la culpa a Él y resulta que los culpables somos nosotros. Pues bueno, pues mire mi hermano, yo lo invito a que perdonemos a nuestros semejantes, a quien nos hizo algún daño, a quien nos haya hecho, aunque sea cualquier cositita, porque a veces somos, aunque nos hagan una cosita pequeña, lo hacemos muy grande, lo hacemos muy, muy grande, pero a lo mejor para nosotros es algo importante. Entonces nosotros debemos de perdonar, aunque sea esa cosa pequeñita. Mire, y voy a terminar con esto, hermano. Dios es el creador de todo. Él es el juez del universo y Dios, a pesar de ser juez, Él no se complace en juzgarnos, sino en perdonar. Él nos perdona, aun siendo Él el dueño de todo. El dueño de todo, el rey del universo. O sea, todavía Él no se complace en dañarnos, o sea, no, Él no nos juzga, sino que nos perdona. Entonces, nosotros así debemos de ser con nuestros semejantes. Y Dios es amor por su naturaleza. Mi hermano, yo lo invito a que recapacite, a que esta palabra le haya llegado a su corazón. Y también lo quiero invitar a las personas que no están en casa del Padre, que no están en nuestra congregación, que va a haber una dirección ahí abajo. Lo invitamos a que se congregue con nosotros, a nuestros hermanos de casa del Padre que todavía no se congregan. Hay mucha precaución, hermanos. Regrese, venga a casa del Padre. Ahí lo esperamos, lo espera el Señor. Y quiero orar vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias por esta palabra, Dios, que usted nos ha dado, Dios, que nos ha puesto en nuestro corazón, Dios. Que sea usted, Señor, redarguyendo nuestros corazones, Padre. Que sea usted, Señor, que levantándonos, Padre, levantando nuestra iglesia, Señor, levantando a cada hermano, Señor, que sea usted bendiciéndolos en su casa, Señor, en cada hogar, Dios, que sean bendecidos, derramando bendición, Señor, que nosotros no nos perdamos, Dios, lo que usted nos ha dado, Dios, y que obedezcamos, Dios, sus mandatos, lo que usted quiere que hagamos, Dios bendito. Gracias por todo esto, Señor, y yo le quiero dar las gracias, Padre, por haber permitido, Dios, que haber tenido aquí a nuestro pastor. Y yo en cada predicación que Dios permita que yo dé, no se les haga raro que yo hable de mi pastor, porque siempre lo voy a hablar, porque hay muchas cosas que hablar de nuestro pastor. Todo esto, Padre, yo se lo pido en nombre de su Hijo amado Jesucristo, que nos bendiga y derrame bendición en cada casa, Padre. Gracias. Amén.